Los vuelos a Asia son una pesadilla, ¿no es cierto? ¿Has escuchado esa frase? Esta es la historia de una niña que soñaba con surcar los cielos, que creció para convertirse en sobrecargo y recorrer el mundo, solo para descubrir que su vida cambiaría para siempre gracias al encuentro con un país lleno de magia. El escenario comienza lejos, en un puerto de Italia. En su primer viaje familiar, María, siendo apenas una niña, quedó cautivada no por las nubes, sino por la figura de una sobrecargo que sonreía con dulzura dentro del avión. En ese instante brotó en ella un sueño pequeño pero tenaz: algún día, yo también volaré. Con el paso de los años, ese anhelo se hizo realidad. Sin embargo, la realidad no fue tan dulce como la imaginaba. Los vuelos internacionales resultaron ser una cadena interminable de caos y frustración. Gritos, violaciones a las reglas, problemas que nunca parecían tener fin. Ella, que supuestamente había cumplido su sueño, comenzó a perder la pasión poco a poco, llegando incluso a considerar cambiar de trabajo. Sí, para ella, su labor había dejado de ser una recompensa, se había convertido en una carga pesada. Fue en ese momento de oscuridad cuando le asignaron el turno para el vuelo a México. Honestamente, ella no esperaba nada bueno. Más bien, basándose en sus amargas experiencias pasadas, una parte de su corazón ya se había resignado a que sería más de lo mismo. Sin embargo, lo que le esperaba dentro de esa cabina era un escenario que jamás imaginó. Pasajeros que, aunque alegres, respetaban el espacio ajeno con una calidez humana palpable. Un con permiso o un no gusta pasar, dicho con sinceridad antes de reclinar el asiento. Y al momento de desembarcar, ese gracias o que Dios la bendiga que nunca faltaba. Cada uno de esos detalles comenzó a despertar en lo profundo del pecho de María el brillo original que yacía dormido. Dime, si tú fueras ella. Si hubieras cumplido tus sueños solo para sentirte decepcionada y a punto de quebrarte, y en ese preciso instante recibieras una amabilidad inesperada y una gratitud genuina de personas de una cultura totalmente distinta, ¿cómo recibirías esa experiencia? Lo que voy a contarte ahora es la historia milagrosa de una mujer que, a través de los vuelos a México, recuperó el orgullo por su trabajo y reescribió el significado de su vida. Estoy seguro de que, al llegar al final, una pequeña luz también se encenderá en el fondo de tu corazón. Así que, abramos juntos la puerta de esta historia. Antes de comenzar, por favor, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Así, los videos adecuados para ti seguirán apareciendo automáticamente. También he dejado enlaces recomendados en la descripción, échales un ojo. La cafetería y el vuelo premio. En una cafetería luminosa y bulliciosa de un aeropuerto en la costa oeste de Estados Unidos, el sonido de las bandejas chocando y el siseo del vapor de la máquina de espresso calentaban el aire. En una mesa de la esquina, un grupo de tripulantes de United Airlines rodeaba la hoja de turnos para el próximo mes. Con un plumón rojo, marcaban con estrellas los destinos a México mientras bromeaban, aunque con un trasfondo de competencia real. Ciudad de México. Guadalajara. Cancún. Exclamaban mientras dibujaban círculos rojos. El ambiente se caldeaba tanto que los clientes de las mesas vecinas aguzaban el oído. El vuelo a México es un vuelo premio, un regalo, dijo alguien. Hace mucho que no escuchaba la palabra premio en este trabajo, rió otro con sarcasmo. Yo, María, una sobrecargo novata originaria de Italia, escuchaba en silencio desde una mesa apartada, envolviendo mi vaso de papel con ambas manos como si quisiera transferir ese calor a mis palmas. Esa conversación, que flotó hacia mí durante la espera de mi conexión, hizo sonar una pequeña campana de alarma en el fondo de mi pecho. ¿El premio? Yo me lo llevo. No lo dije en voz alta. En su lugar, acerqué mis labios al borde del vaso y bebí un sorbo de espresso amargo. Pero más allá de la amargura, sentí una extraña dulzura. El origen, Nápoles y las manos del corazón. Nací y crecí en una colina desde donde se veía el puerto de Nápoles. El olor a sal, los adoquines del casco antiguo, el sonido de la ropa bailando con el viento. En verano, parecía que un solo camino se extendía hacia mí desde el otro lado del horizonte del Mediterráneo. El día que subí a un avión por primera vez con mi familia, siendo niña, mi padre me cedió el asiento de la ventana.
Las líneas blancas de la pista pasaban a toda velocidad, el avión vibraba, y de repente, la ciudad se alejaba suavemente. En el instante en que salimos por encima de las nubes, mi madre recibió un vaso de jugo de naranja con ambas manos y sonrió. Las manos son la forma del corazón, dijo mi madre. Cuando das o recibes algo, hazlo con el corazón en las manos. Eran palabras sencillas. Pero esa imagen se grabó en mi pecho. El cielo no pertenece a nadie. Pero la cortesía y la calidez pueden pertenecer a cualquiera. De regreso a casa ese día, dibujé el cielo para mi tarea escolar. Un avión pequeño en el centro, y al lado, una mascada roja. Aún sin entender el significado del uniforme, me imaginaba a mí misma con esa tela enrollada al cuello. Cuando un sueño comienza a tener contorno, pronto adquiere un peso real. El entrenamiento y la realidad. Al graduarme de la preparatoria, no dudé en tocar las puertas del centro de entrenamiento en Roma. Era la puerta de entrada para quienes cargarían con el futuro del cielo, y para mí, el comienzo del escenario que tanto anhelaba. El sonido de los tacones resonando en las paredes blancas, las espaldas rectas de los cadetes alineados, las miradas afiladas de los instructores. El aire allí era distinto al de una escuela, tenía la tensión de un ejército. Lo primero que nos enseñaron fue la postura. En la forma de pararse se revela la determinación de una persona, dijo la instructora. Espalda recta, barbilla hacia adentro, hombros relajados. Una diferencia de pocos grados en el ángulo podía parecer confianza o arrogancia. Practiqué horas frente al espejo. Al principio mis músculos gritaban, pero pronto el dolor desapareció y mi cuerpo memorizó la forma. Lo siguiente fue el entrenamiento del tono de voz. Una voz que llega a cientos de oídos a través del sistema de comunicación debe tener gentileza y, al mismo tiempo, una fuerza inquebrantable. Si es muy aguda, genera ansiedad, si es muy grave, suena fría. Para estabilizar mi tono, leía en voz alta una y otra vez en mi dormitorio por las noches. Fuera de la ventana, el río Tíber fluía lentamente bajo las luces de Roma. Ajustaba mi respiración al sonido del agua, me grababa y me escuchaba a la mañana siguiente. Me daba tanta vergüenza que se me ponían rojas las orejas, pero creía que solo tras esa repetición encontraría lo auténtico. La sonrisa fue lo más complicado. Mis superiores me lo dijeron muchas veces, tu sonrisa es rígida. Las comisuras suben, pero tus ojos no ríen. Me sentía frustrada. Habiendo crecido bajo el sol de Nápoles, creía tener la sonrisa más natural de todas. Pero la sonrisa profesional no permite solo alegría. Una sonrisa frente a pasajeros ansiosos no puede ser tan brillante que parezca ligera, ni tan débil que parezca insegura. La respuesta correcta era una sola, una sonrisa que brindara tranquilidad. Repetí mi sonrisa cientos de veces frente al espejo del dormitorio. Bajando un poco las comisuras, poniendo temperatura y calidez en el fondo de los ojos. Poco a poco, la mujer en el espejo se acercaba a la expresión de la sobrecargo que yo admiraba. Pero un día, ocurrió. Durante la demostración del chaleco salvavidas, me equivoqué en el procedimiento. En ese instante, sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Un error en una acción destinada a salvar vidas es imperdonable. El sudor frío corrió por mi mejilla y la mascada roja se sintió pegajosa contra mi piel. La mascada, que debería ser un símbolo de orgullo, se sentía en ese momento como una cadena que me recriminaba mi fallo. La instructora no gritó. Solo dejó un silencio de un tiempo, un compás de espera. Ese silencio resonó en mi corazón más pesado que un trueno. El silencio es un espejo que refleja el corazón humano. No pude mirar ese espejo de frente y desvié la mirada, sintiendo que mi debilidad se reflejaba claramente allí. Esa noche, caminé a orillas del Tíber. Me quité la mascada y la puse sobre mi pecho. La suavidad de la tela trajo de vuelta la frialdad de la tarde. Esto no es un adorno. Es una tela de promesa. Es la marca de quien custodia vidas y tranquilidad. No podía llevarla al cuello sin entender su significado. A la mañana siguiente, me paré frente al espejo. El mismo uniforme, la misma mascada, la misma yo. Pero en el fondo de mis ojos había algo diferente. Una luz,
pequeña pero firme como una brasa, se había alojado allí. Al conocer el peso del fracaso, la mascada ya no me asfixiaba. Se asentó en mi cuello con el peso justo, convirtiéndose por fin en parte de mí. El desencanto internacional. La barrera del idioma parece tan ancha como el océano, pero comienza con la profundidad de un solo paso. En la universidad, estudié en Estados Unidos. El invierno en la costa oeste era diferente al frío húmedo de Nápoles. Era un frío transparente que pinchaba la piel. Cuando llegó el aviso de mi contratación, fue solo un correo electrónico, pero esas letras en la pantalla tenían el peso de reescribir mi vida. Mi madre lloró de alegría y mi padre me golpeó la espalda diciendo bravo. Mis primeros vuelos fueron nacionales. Cortos, con italianos, llenos de gestos familiares. Pero cuando me transfirieron a vuelos internacionales, el cielo se volvió inmenso y la humanidad, compleja. Mi primer vuelo internacional fue a Asia. El caos de las maletas, la gente empujando, la barrera del idioma. El miedo constante. Siéntese, por favor, apague el celular. Mi sonrisa se convirtió en un escudo, en una pared para contener la marea de frustración. Lo peor fue aquel incidente antes del despegue, cuando un pasajero intentó abrir la salida de emergencia. El terror me heló la sangre. Entendí que la vida de todos pendía de un hilo y que yo era la guardiana. Y al aterrizar. La basura. Asientos llenos de restos de comida, baños sucios, espejos salpicados. Limpiaba con manos expertas, pero mi corazón se endurecía. La mascada roja me apretaba la garganta. ¿Era esto mi sueño? ¿Ser la policía de los adultos y la limpiadora de su desorden? En el autobús de regreso, vi mi reflejo en la ventana. Sonreía, pero mis ojos estaban muertos de cansancio. ¿A quién protegía esa sonrisa? ¿A ellos o a mi propia mentira? El encuentro con el destino, México. Entonces, volvemos a la cafetería. Escuché a los veteranos hablar del vuelo premio a México. Hay una calidez que te salva, dijo uno con voz tranquila. La calidez de la cabina, la del aeropuerto, la de la ciudad. Recordé a mi madre, las manos son la forma del corazón. La calidez es similar. No tiene forma, pero existe. Cuando me asignaron mi primer vuelo a la Ciudad de México, mi corazón latió con fuerza. Había escuchado los rumores, el vuelo a México es especial. Pero el miedo a mis experiencias pasadas me frenaba. Entré a la sala de briefing. El aire estaba frío. Mi jefa de vuelo, una mujer mexicana llamada Doña Sol, irradiaba una autoridad maternal. Recuerden las características del vuelo a México, dijo con voz firme. Primero, la cabina siempre debe tener energía positiva. Y lo más importante, los pasajeros son extremadamente cálidos y educados. Así que, cuando entreguen algo, háganlo mirando a los ojos y con una sonrisa sincera, o incluso poniendo una mano en el corazón si la situación lo amerita. ¿Mano en el corazón? Pensé. El silencio no es lo que buscan, continuó Doña Sol. Buscan conexión. La indiferencia es el enemigo. Abran bien los ojos y sientan a la gente. Anoté en mi libreta, la indiferencia es el enemigo. La mirada es la forma del corazón. El vuelo de la revelación. Comenzó el abordaje. Respiré hondo. Esperaba empujones. En su lugar, vi una corriente humana vibrante pero respetuosa. Buenos días, señorita, dijo un señor quitándose la gorra. Con su permiso, dijo una señora antes de pasar su maleta. ¡Qué guapa, mija! Me sonrió una abuelita. Eran palabras pequeñas, pero con un significado inmenso. Yo estaba en la puerta, recibiendo los pases de abordar con ambas manos y devolviéndolos con una sonrisa real. No había caos. Había un murmullo alegre, un relajo ordenado. Doña Sol me guiñó un ojo. Cuando el avión rodaba hacia la pista, miré la cabina. No había basura desbordándose. La gente acomodaba sus cosas. Un joven ayudó a otro a subir su maleta sin que nadie se lo pidiera. Entonces, sonó el anuncio del capitán. Su voz era profunda, tranquila,
con ese acento cantadito y amable de México. Señoras y señores, bienvenidos. Relájense, que ya vamos para casa. Antes de terminar, hizo una pausa. Un respiro. No era un silencio vacío como el de mi entrenamiento fallido. Era un silencio cálido, un apapacho auditivo. Esa pausa decía, todo está bien. Recordé mi error en el entrenamiento. Aquel silencio me había matado. Este silencio, esta pausa del capitán, me daba vida. Me permitía respirar. Durante la demostración de seguridad, sincronicé mis movimientos con esa calma. Mostré el chaleco salvavidas no como un robot, sino como alguien que dice, te quiero cuidar. Vi que los pasajeros me miraban. Un niño imitaba mis gestos. Una señora asentía. El servicio y la gratitud. Nivelamos el vuelo. Empezó el servicio. Café de olla, bueno, café soluble, pero con alma, agua, jugos. Lo que me sorprendió fue cómo recibían las cosas. Muchas gracias, señorita, muy amable, decía un padre. No se moleste, gracias, decía otro. Ponían la mano en el pecho al agradecer. No era una reverencia servil, era dignidad. Yo te veo, tú me ves. Las manos de mi madre. Las manos de México. Cada vez que iba al baño a revisar, el espejo estaba limpio. No había toallas de papel en el suelo. La gente cuidaba el espacio porque sentían que era su casa. El aterrizaje y la sinfonía. Comenzamos el descenso hacia el Valle de México. Las luces de la ciudad se extendían como un mar de lava dorada. La cabina se llenó de una expectativa eléctrica. No había miedo, había emoción. Las llantas tocaron el asfalto. ¡Pum! El avión vibró. Y entonces. Sucedió. No hubo silencio. Hubo un sonido de hebillas desabrochándose que sonó como música, acompañado de algunos aplausos dispersos y murmullos de gracias a Dios, llegamos. Ese sonido. No era ruido. Era una ovación a la vida. Era la música sin instrumentos de la gratitud compartida. Sentí que mi pecho se calentaba. Las lágrimas me picaron los ojos. Al desembarcar, la gente no corrió. Esperaron su turno. Y al pasar junto a mí, me miraron a los ojos. Gracias por traernos. Que descanse, Guerita. Dios la bendiga. Dios la bendiga. No necesitaba traducción. Esa frase pesaba más que cualquier propina. Cuando el último pasajero salió, la cabina quedó vacía, pero se sentía llena. Llena de humanidad. Recordé las palabras del veterano, la calidez te salva. Sí. Me había salvado. La noche en Ciudad de México. Esa noche, en mi hotel cerca del Paseo de la Reforma, miré la ciudad. El sonido de los claxones lejanos, la música de un organillero, el olor a maíz y carne asada que subía desde la calle. Abrí mi libreta. Escribí, la calidez no es enemiga del trabajo. Es su aliada. A la mañana siguiente, fui a la Basílica de Guadalupe. Vi a la gente llegar, algunos de rodillas, con una fe que movía montañas. Vi cómo se llevaban la mano al corazón. Forma y fondo. El regreso y la transformación. El vuelo de regreso a Europa fue diferente. Ya no sentía el peso del miedo. Miraba las nubes sobre el Atlántico y entendí algo fundamental. Antes, buscaba la respuesta correcta en cada movimiento, el ángulo del brazo, el tono de voz. Si fallaba, me sentía inútil. Pero ahora sabía que la respuesta correcta no está en la forma, sino en el sentimiento detrás de ella. Incluso si eres un poco torpe, si hay sinceridad y calor humano, calidez, eso es lo correcto. El nudo de mi mascada se sentía suave. Ya no me ahorcaba, me abrazaba. Aterrizamos. Caminé por el pasillo. El premio no está en el destino turístico. El premio está aquí adentro, cuando mi corazón responde a la sonrisa del pasajero. Epílogo, la semilla del idioma. Antes de volver a Nápoles, escribí en mi blog.
Escribí sobre la calidez de México, sobre el café de olla imaginario que compartimos, sobre la mirada sincera. Recibí miles de comentarios. La calidez es la conexión de las almas, escribió alguien. Empecé a aprender español mexicano. Hola, ¿qué tal? Con permiso. Ahorita le atiendo. Practicaba en mi habitación, grabando mi voz. Recordé mis tiempos de estudiante, cuando me daba vergüenza mi acento. Pero ahora, cada vez que decía gracias, sentía que plantaba una semilla en mi interior. Semanas después, en la misma cafetería de Estados Unidos, vi a mis compañeros peleando por los vuelos. ¿Cuál prefieres tú, María? Me preguntaron. México, dije sin dudar. ¿Por qué? Hice una pausa. Un respiro cálido. Porque en medio del ruido, escucho el significado de mi trabajo. Escucho el corazón de la gente. Vi a una chica nueva, asustada, mirando la lista. Se parecía a mí hace unos meses. Me acerqué a ella. La lista tenía un espacio libre para el vuelo a Ciudad de México. ¿Por qué no lo tomas? Le dije suavemente, como una hermana mayor. Ella me miró sorprendida. Te va a cambiar la vida, añadí. Es un vuelo donde la gente te mira y te agradece. Ella tomó la pluma y marcó la estrella junto a CDMX. Al verla, sonreí. El premio no es para que me lo quede yo sola. El premio crece cuando se comparte. La calidez, la alegría de vivir, el apapacho. Todo eso ahora viajaba conmigo, guardado en el nudo de mi mascada roja, listo para ser entregado en el siguiente vuelo. ¿Qué te pareció esta historia? Las sorpresas que sentiste, las escenas que tocaron tu corazón, o quizás tus propias experiencias viajando a tierras cálidas como México. Todo eso es un tesoro para nosotros. Quizás tú también has tenido un momento en un país extraño donde una simple sonrisa o un buenos días cambiaron tu rumbo. Si tienes una historia así, por favor, compártela en los comentarios. Tus palabras pueden ser la chispa que encienda el corazón de alguien más. Y si este video te dio un poco de calorcito en el alma, no olvides suscribirte y darnos un like. Nos vemos en el próximo